Mi interés por la toponimia y por la toponimia cusqueña empezó por un tema familiar. Básicamente, yo tengo una madre cusqueña. Yo crecí en una casa en la cual mi madre constantemente siempre me decía que nosotros descendíamos de los ayllus reales y panacas reales cusqueñas. Y yo no sabía si tomármelo en serio, pero me lo repetía constantemente. Ella siempre ha sido muy orgullosa de sus orígenes y siempre nos los decía. Y una cusqueña muy cusqueña, ¿no? Que siempre, siempre está reivindicando el orgullo por sus orígenes y todo eso. Además, nosotros vivíamos en Lima, ¿no? Donde el contexto era complejo. El mestizaje en Lima, cuando yo era peque, a veces te encontrabas con comentarios o situaciones incómodas y mi mamá siempre nos defendía diciendo que teníamos que estar muy orgullosos de de nuestros orígenes. Pero bueno, yo estudié antropología, hice trabajos de campo en Cusco, en Paruro, en muchas regiones del Perú. Y el tema de la ascendencia de mi familia materna, cusqueña, siempre quedó como una pregunta abierta, ¿no? Yo seguí haciendo mis investigaciones antropológicas y nunca me detuve en el tema de la familia cusqueña. Pero un día me encontré con el estudio del historiador Elward, o Donald Elward, que hace un trabajo extraordinario él hace un análisis de las familias reales incas en la República y empieza a rastrear. A mí lo que me fascinó lo que hizo él, yo siendo antropóloga, es que él utilizó la metodología de la historia, que era registrar, o sea, buscar los registros de esta familia meticulosamente en los archivos históricos, ¿no? Y empezó a hacer un estudio fantástico, a mí me fascinó la manera como lo hizo, y fue identificando la ascendencia de esta familia, de estas familias, y a través de los documentos históricos, de los registros de archivos. Y probó que sí, efectivamente, todas esas tradiciones orales que se repetían en estas familias cusqueñas sobre el pasado que tenían incas, en muchas de ellas mostró evidencias en las que sí, efectivamente, sí, venían de las Panacas reales. Y entre ellas estaba mi familia. Entonces, a mí me sorprendió muchísimo que toda esta tradición oral que venía de mi familia, no solo de mi madre, sino de toda la familia, luego se evidencie a través de los archivos históricos. A mí esto me impactó. Pero lo que más me impactó de todo fue ver que yo había estado siempre mirando en la ascendencia familiar de que todos los apellidos eran en español y a mí me sorprendió mucho porque yo decía, bueno, si mi mamá me repite constantemente que nosotros venimos de una ascendencia inca, ¿dónde está el apellido quechua? Y entonces, Edward, o sea, mostrando el registro, detecta en qué momento se cambia el apellido. Y a mí me impactó eso muchísimo, porque él muestra en su trabajo, que yo soy una fan de su trabajo, me parece increíble lo que hizo, muestra cómo nuestra familia, Velasco Astete, así como otras familias, se cambiaron el apellido luego de la rebelión de Tupac Amaru II. Pero no es que se lo cambiaron totalmente, sino que utilizaron el apellido materno Velasco. Ellos eran Guamán y Velasco e invirtieron Velasco y Guamán. Entonces, con lo cual, la ascendencia quedó como Velasco y no como Guamán. A mí eso me impactó porque yo me di cuenta de que mi apellido debería ser Tor Guamán y no Tor Velasco. Entonces yo me quedé con eso en la cabeza y siempre me preguntaba, wow, esto es que en realidad reflexionando constantemente siempre estaba mirando el tema de los cambios de apellidos, ¿no? Y cuánta gente cambió su apellido al español, en qué contextos históricos, en qué conflictos políticos, cómo hemos pedido perdiendo nuestros apellidos quechuas y nuestros apellidos aymaras y nuestros apellidos que estaban vinculados cada vez más a grupos de pobreza, ¿no? Grupos, clases sociales que iban siendo discriminadas y no convenía a las familias tenerlos porque íbamos a sufrir consecuencias. En este caso, después de la rebelión de Tupac Amaru II, estas familias, como la nuestra, que eran descendientes de ayllus reales y panacas reales, sufrían constantemente pérdida de propiedades, exilios, abusos políticos. Hubo una catástrofe para estas familias y en este contexto, para mantener la dignidad y la integridad de la familia, lo que muchos hicieron, como la mía, fue usar el apellido de la línea española de un lado de la familia en vez de quechua, con lo cual se perdieron estos apellidos. Y a partir de eso, yo empecé a estudiar también la toponimia de Cusco.
¿Por qué? Porque empecé a buscar los nombres originales en quechua de los sitios en Cusco, de los barrios en Cusco donde yo viví, de los barrios en Cusco donde mi mamá vivió, de la familia, cuando yo vivía ahí siempre estaba mirando estos temas de cuáles eran los nombres originales y así sucesivamente fue ampliándose mi interés por los cambios de nombres y por la toponimia de Cusco. Entonces es en ese momento en el cual empiezo a investigar más a fondo el contexto político del comienzo del virreinato. ¿Por qué el comienzo del virreinato? Porque es el momento en el cual yo podía encontrar más nombres quechuas de sitios, más nombres quechuas de apellidos de personas que con los bautismos se fueron perdiendo porque les ponían nombre español, los apellidos que se iban perdiendo por el mestizaje. Y ahí, en esas investigaciones que yo iba haciendo, empecé a leer muchísimos trabajos extraordinarios como Donato Amado, era un genio en este tema, bueno, muchísimos investigadores también sobre el tema de seques, como Brian Bowers, Huidema, Chávez Bayón. Me empecé a indagar también por los temas de pintura virreinal, que mi padre, Luis Enrique Tor, también investigó tanto, pero ya con otra mirada, ¿no? Mirando más el tema de los cambios de nombres, yo ya había investigado como antropóloga muchísimo, que me fascina el tema de cambios, los cambios religiosos, del sincretismo religioso, de secretismo cultural, todos esos temas, digamos, yo ya estaba bastante familiarizada por mi familia, porque mis padres son investigadores, y porque por mis trabajos de campo. Pero el tema de la toponimia en concreto, fue un tema que me dio una mirada distinta de los textos y de las investigaciones. Entonces empecé a releer muchas investigaciones muy buenas, trabajos fantásticos, pero ya desde la mirada de la toponimia, ¿no? Y ahí es cuando indago en las crónicas, las releo, Bernabé Cobo, ¿no? Que hace un registro extraordinario de los seques y las huacas y los sitios, y sobre todo Garcilaso de la Vega. ¿Por qué Garcilaso de la Vega? A ver, a mí me fascina Garcilaso de la Vega y lo volví a leer y me detuve en algo que yo no había leído en Garcilaso originalmente con detalle, que era los nombres de los barrios de la ciudad. Cuando yo había leído Garcilaso había leído muchas cosas, otras, porque él habla de muchas cosas. Pero ya que empecé a leer a Garcilaso con la mirada en la toponimia y me detuve en la descripción de los barrios que hizo Garcilaso. Y entonces me puse a pensar, a ver, Garcilaso es Garcilaso, Garcilaso es el padre de la patria, Garcilaso para nosotros es pues, si fuera Sócrates o Platón, ¿no? Pero esa no es la razón por la cual yo uso Garcilaso. No, no, no. La razón por la cual uso Garcilaso yo es porque él sí vivió entre 1539 y 1560 en la ciudad de Cusco. Vivió en esos barrios. Él los vio, él los recorrió de niño, de adolescente, de joven. Conocía muy bien estos barrios. Y entonces yo me detuve y dije, él sí es un testigo directo. Porque hay muchísimos cronistas que no. Hay muchísimos cronistas que recogen documentos que de Polo de Ondegardo, no sé, Bernabé Cobo quizás, pues, no sé, sacan información de un registro de otro español. Y así sucesivamente, muchos de estos documentos de registros oficiales, de informes, ¿no? Que se daban, a veces corrían de mano en mano, pero eran informaciones de segunda mano. Y también hay muchísima información de segunda mano de lo que oyeron o lo que les contaron. Pero en el caso de Garcilaso, cuando él describe estos barrios, él está viendo estos barrios, él está viviendo en estos barrios. Y entonces yo dije, esto sí es algo en lo cual me tengo que detener, porque es un registro de primera mano. Y entre 1539 y 1560 casi no existen registros de primera mano, porque en un momento muy convulso, había muchas guerras, no había casi registros históricos, hay los registros de cabildos, ¿no? Que bueno, alguna información nos da, pero tampoco tanta como la que yo quisiera. Entonces, pero sin embargo, Garcilaso sí hace una descripción completa de los 22 barrios que existían entre 1539 y 1560, que es los años en los que él vive en esta ciudad. El debate historiográfico de Inca Garcilaso de la Vega son todas las discusiones, polémicas y fundamentos que han habido alrededor de la obra de Garcilaso, en la cual había gente que ha dicho durante 400 años que Garcilaso sí tenía razón en lo que decía, y otros muchos que
lo que decían era lo contrario, que no, que Garcilaso se inventaba lo que decía, que no es verdad lo que decía, que era muy creativo, muy imaginario, que se inventaba cosas y era más literatura que historia. Y entonces, mirando este debate enorme que no terminaba nunca, porque sigue todavía hoy gente diciendo de que no es verdad lo que dice Garcilaso, que no hay que creer lo que dice Garcilaso, entonces me di cuenta de que en realidad Garcilaso realmente no ha sido debidamente estudiado como una fuente de información seria. O sea, no es que no han habido trabajos en los que termines de leer el trabajo y digas, sí, Garcilaso, aquí hay evidencias claras de primera mano y de fuentes primarias en las cuales podamos ver que sí, Garcilaso tenía razón en lo que decía. Hay millones de debates, discusiones, concilios, seminarios sobre Garcilaso, pero no hay trabajos, y a mí me sorprendió mucho eso, ¿no? Hay debates filosóficos. A uno le gusta, al otro no le gusta, a otro le parece, al otro no le parece, pero en realidad nadie realmente ha dicho, mira, esta es la fuente primaria, esto es lo que dice Garcilaso y concuerda. Sobre todo tomando en cuenta de que a Garcilaso de la Vega lo usamos para reconstruir el siglo XVI todo el tiempo. O sea, son muchísimos los investigadores sobre arqueología inca y sobre el comienzo del virreinato que usan la fuente de Garcilaso como fuente de información primaria, pero en realidad todavía no está probado si es verdad lo que él dice. Entonces yo consideré que también, con mayor razón, había que probar si realmente toda esta información es cierta o no es cierta, ¿no? Y yo invito a la gente que lea Garcilaso, porque de verdad Garcilaso escribía de una manera preciosa, hermosa, tan linda que pensaban que se inventaba las cosas, porque era muy poético en su manera de narrar. Amaba mucho Cusco porque lo puedes ver como él describe esta ciudad en la que él creció, los barrios en los que él vivió de pequeño y en su juventud, y puedes sentir la poesía de estos recuerdos y la meticulosidad con la cual, el cariño, el detalle en el cual él describe cada barrio. Es que él describe una ciudad recorrida por un niño y un joven en su juventud. Entonces es una mirada de la ciudad que está llena de estos pequeños detalles de recuerdos de cómo iba cambiando la arquitectura, de en el sitio donde jugaba con otros niños, donde él estudiaba, donde pasó esto, en las guerras civiles también, donde llegan los caballos a atacar a uno. O sea, todas estas anécdotas que él cuenta de su infancia en estos barrios, creo que es una mirada fascinante. De hecho, hay que distinguir en Garcilaso, yo creo. Por un lado está lo que él vio y por otro lado está lo que él leyó de Cieza o de otros cronistas, y por otro lado está lo que le contaron su familia, ¿no? Que son fuentes de segunda mano. Entonces, en este caso, la información que nos da Garcilaso es algo que él vivió y que vio con sus propios ojos y de hecho hay que tomar en serio lo que él dice, porque lo vio y porque aquí estoy probando de que lo que él vio era está comprobado de que era cierto, ¿no? Entonces, espero que con esto hayan más trabajos que sigan corroborando más cosas de las que pudo ser testigo. Lo que hice fue empezar a plantearme seriamente, ok, voy a coger los nombres de Garcilaso de la Vega sobre estos barrios. Eran 22, 22 barrios, él habla de 22 barrios, de los cuales recuerda 20 nombres. Y estos 20 nombres que son los nombres que están divididos en dos. De estos 20 nombres, de estos 22 nombres, hay 13 nombres que son los barrios que él llama los barrios de arrabales, y hay 9 nombres que corresponden a los barrios del centro, del santuario, ¿no? Del santuario del centro de la ciudad, que está delimitado por el cerro de Sacsayhuamán, el río Tuyumayo y el Sapi y el cruce de los dos ríos. Dentro de este triángulo, digamos, estaban los barrios del centro, del santuario de la ciudad, los barrios sagrados, los barrios que estaban dentro del centro religioso político, donde vivían las familias reales incas, las nobles, las panacas reales, los ayllus reales, donde estaban los templos importantes. En este triángulo, digamos, es donde estaba, bueno, lo que llaman el Puma, ¿no? Estaban concentrados los barrios más importantes y que tenían acceso limitado, o sea que era un espacio sagrado en sí mismo, lleno de seques, llenos de huacas, lleno de templos, llenos de casas de familias incas reales, y alrededor de estos barrios, en la zona del valle, pues había una serie de otros barrios que él describe como los barrios del Cerco, los arrabales, y que él explica dónde estaban, qué nombre tenían, ¿no?
y también sus descripciones están llenas de anécdotas de la infancia, de cómo él vio cómo estos barrios que eran incas se fueron llenando de tejas españolas o empezaron a introducirse los nuevos monasterios o iglesias. Entonces es fascinante porque en realidad él nos está haciendo, nos está haciendo ver cómo estos barrios incas estaban cambiando de fisonomía, cómo cambiaba la arquitectura, cómo este urbanismo inca iba cambiando. Y lo cuenta con sufrimiento, porque hay momentos en los cuales yo, cuando lo leo, siento, ¿no? Que él dice, esto que era un hermoso templo, yo vi cómo se cayó porque lo deshacieron para construir otro. Entonces, claro, él tiene unas emociones encontradas, ¿no? Encontradas porque, claro, tiene una madre que es una coya, ¿no? Que es una ñusta, que es una mujer que tiene mucho orgullo de su origen inca y su familia, y él lo dice, está siempre sufriendo, ¿no? De ver cómo se están deshaciendo estos templos tan queridos y tan sagrados, estos espacios tan importantes para ellos. Y claro, él es testimonio, es testigo directo del sufrimiento de la familia y de los, de los habitantes incas de Ernesto, ¿no? Entonces, en este espacio estaban los 9 barrios del santuario y los 13 barrios de los arrabales estaban alrededor de este espacio, ¿no? Entonces, sobre estos 13 nombres de los arrabales, el Inca Garcilaso describe en un orden muy meticuloso un cerco que empieza por el barrio Colcampata, que está en el mismo cerro de Sacsayhuamán. Luego sigue por el Cantupata, luego sigue por el barrio Pumacurcu, continúa por Tococachi, que sería lo que hoy es el San Blas. Luego dice el barrio Munaycinca, que va bajando. Luego continúa por el barrio Rimac Pampa, que es lo que hoy es la Plaza Rimac Pampa, que todavía continúa usando el mismo topónimo. Y luego sigue por el barrio Pumac Chupan, que es la zona que es el encuentro del río Tuyumayu y el río Sapi. Luego continúa la descripción por el barrio de Callao Cachi. Luego el barrio de Chaquilchaca, el barrio de Picchu, que estaría como en las faldas del río Picchu. Luego el barrio de Quillipata, que estaría por San Francisco, más hacia por esa zona. Luego el barrio de Carmenca y finalmente el barrio de Huacapuncu, que es donde cierra el cerco de los 13 barrios del cerco. En Huacapuncu es interesante porque él habla de Huacapuncu como un lugar donde estaba la puerta, ¿no? Puncu, el Punku de la ciudad. Y entonces él hace referencia a este punto, este barrio de Huacapuncu, como el sitio por donde había una entrada a la ciudad, porque era una ciudad con acceso restringido, ¿no? Entonces sí, este barrio estaba fuera del acceso restringido del santuario. Y luego, así cierra Colcampata hasta Huacapuncu, se cierra una especie de círculo, que no es un círculo en realidad, no es un círculo exactamente, pero la descripción, digamos, empieza en Golcampata y se cierra con Pumacurcu, formando, digamos, un orden de secuencia, ¿no? Luego, continúa hablando de los 9 barrios que estaban dentro del santuario, que era la zona de acceso restringido, que corresponde al centro de poder religioso y político, donde estaban las canchas reales, donde estaban los templos reales, los huacas y los centros, digamos, sagrados más importantes del imperio, estaban localizados ahí. Y en este espacio habían 9 barrios, y él habla del barrio de Jatuncancha, de Pucamarca, un barrio que no recuerda el nombre, el barrio de Coricancha, que es donde estaba el templo donde estaba del Coricancha, que hoy seguimos llamando Coricancha. Un barrio cuyo nombre no recuerda, pero al que llamaba el barrio de las escuelas, el barrio Coracora, el barrio Casana, el barrio Marucancha y el barrio Aquyahuasi, que esos estaban alrededor de la plaza Aucaipata, ¿no? Que es hoy la plaza de armas. Luego, estos 13 barrios arrabales más los 9 barrios del santuario suman 22 barrios, pero hay dos nombres que no recuerdan. Entonces, recuerda 20 nombres y el registro se ha hecho en base a esos 20 nombres. Yo en este punto me planteo rastrear estos nombres en los archivos históricos, que son las fuentes primarias. Entonces lo que hago es, empiezo a hacer un registro de estos, un estudio de estos nombres, me voy a Sevilla, al archivo de Indias. Estuve ahí, no encontré mucho en el archivo de Indias. Luego me estuve en Lima, en el archivo de la Nación, antes de que lo cerraran. Y también ahí habían juicios, pero
tampoco encontré mucho. Luego estuve en el archivo arzobispal de Cusco y parecía que empecé a encontrar algo y finalmente donde encontré realmente, gracias a Milena Manotupa, que es una amiga historiadora que ella me ayudó al comienzo, y encontramos algo y entonces a partir de ese algo yo le agradecía a Milena mucho que me haya dado un poquito de pistas y ella me ayudó inicialmente y yo ya me paré ahí, me quedé metida en los archivos varias semanas, en el archivo histórico de Cusco para ver qué más encontraba, ¿no? Entonces, de lo que fue primero unos dos, tres, cuatro nombres, poco a poco fui encontrando más y luego volví y me encontré más y así sucesivamente hasta encontré 19 de 20 nombres. Entonces, para mí eso fue ya mucho más de lo que me esperaba, ¿no? Y entonces ese fue el momento, digamos, de revelación en mi investigación, ¿no? Ahí fue cuando me di cuenta bueno, me emocionó muchísimo, imagínate, cada vez que encontraba uno era como, wow, era para mí emocionantísimo encontrar, ay, sí, mira que está, y está en el mismo sitio, y es el mismo nombre, ¿no? Entonces tú veías dónde estaba ubicado, porque, a ver, lo encuentro más que nada en los protocolos notariales del Archivo Regional de Cusco, que está en la Universidad de San Antonio Abad. ¿Y por qué están ahí? ¿Por qué? Porque en esos documentos, en los protocolos notariales, se registraban las propiedades, las compras de propiedades, las ventas de propiedades, los alquileres de propiedades, las herencias de propiedades, todos estos temas relacionados con las propiedades, en donde aparecían la descripción de las propiedades, el tamaño de las propiedades, cuánto valían las propiedades, quién era el dueño de la propiedad, a quién se le vendía, a quién se le alquilaba y toda esta información, pero además y sobre todo la ubicación de las propiedades. Entonces, cuando los notarios describían dónde estaba localizada la propiedad, describían el nombre de la parroquia española, ¿no? Porque la ciudad oficialmente era española, tenía nombres españoles, calles españolas, parroquias españolas, iglesias españolas, oficialmente. Pero en los protocolos laterales no solamente se reducen a escribir los nombres españoles oficiales que existían en la ciudad para localizar el sitio, sino que además añaden la información del asiento del barrio Inca que había descrito Garcilaso en el registro de sus barrios. Entonces, por ejemplo, ponía no sé, digamos, en San Blas, la propiedad está, hay una chacra, y está en la parroquia de San Blas, en la calle no sé cuantitos, y en el asiento que llaman Tococachi, ¿no? Entonces yo ahí veo, Tococachi. Pero en realidad Tococachi y todos estos nombres no existían oficialmente, porque lo que pasa con los españoles es que cuando llegan, poco a poco van desplazando estos nombres y ya en el siglo XVI ya empezaron a desplazar estos nombres con los nombres de las parroquias, con los nombres de los santos, con los nombres españoles en general. Y para evangelizar el espacio, lo que hacían como estrategia de evangelización era poner los nombres cristianos, ¿no? Y que iban haciendo desaparecer los nombres originales de esta toponimia que describe Garcilaso, ¿no? Entonces estos nombres van desapareciendo en los documentos oficiales y en los registros oficiales españoles, pero no, realmente no desaparecen de la tradición oral de la gente. ¿Por qué? Porque en estos protocolos notariales yo lo que veo es que siempre que hacen referencia al nombre de la toponimia inca, o sea, al nombre inca del sitio, siempre dicen, donde dicen Tococachi, donde dicen Munaizinca, donde dicen, siempre están haciendo referencia de lo que la gente dice que se llama ese lugar. Con lo cual, los mismos archivos históricos nos están dando la información de que ese nombre es el nombre de la tradición oral que se sigue llamando este sitio. Entonces a mí me pareció interesantísimo porque al fin y al cabo mi investigación empieza con la tradición oral de mi familia, ¿no? Entonces, claro, era como un círculo que se cerraba, ¿no? Yo empiezo con la tradición oral de mi madre, ¿no? Y luego veo que sí, que luego en los archivos históricos hay cosas que hablan de eso. Y cuando veo que Garcilaso habla de esto y recuerda eso de su infancia, voy a los archivos históricos y encuentro que además en los archivos históricos, cuando hablan de esos nombres, siempre dicen donde dicen, ¿no? Y yo digo, wow, esto es increíble porque seguimos con una tradición oral tan fuerte en Cusco, tan intensa, que nos ha dado el gran regalo de poder mantener estos nombres, ¿no? Porque si no fuera por la gente que siguió llamándolo así, no seguirían existiendo, porque no eran oficiales.
Y en este caso yo lo que estoy haciendo es un poco es usar la metodología de la historia. Lo que hace la metodología de la historia es contrastar dos fuentes, ¿no? Y en este caso estoy contrastando la fuente de Garcilaso con la fuente primaria de los archivos históricos, ¿no? Y entonces eso lo he aprendido de la historia, ¿no? Y porque yo vengo de la antropología, entonces lo de la tradición oral es más lo mío, ¿no? Pero bueno, ahora ya he aprendido a usar la metodología de la historia, que ha consistido en contrastar las dos informaciones y usar los textos, ¿no? De los registros primarios, de los archivos históricos, para evidenciar cosas que sí realmente ocurrieron. Hay que tomar en cuenta de que el Inca Garcilaso, él era un hombre que había crecido en un Cusco donde su madre hablaba quechua, su familia hablaba quechua, él hablaba muy bien quechua, y él recuerda estos nombres quechuas y, y los recuerda como muchos de ellos originalmente eran canchas, ¿no? Pero él tiene que escribir en español, entonces él traduce la palabra cancha como barrio. Cuando uno traduce una palabra a otra, estás traicionando el sentido original de la palabra. Y es lo que hace Garcilaso. Él tiene que traducir la palabra cancha y traicionar la palabra cancha porque en realidad tienes que trasladar los códigos de la cancha que no existían en el barrio español, pero tienes que hablar del barrio español para que los españoles puedan entender lo que era una cancha, ¿no? Entonces, en este juego de palabras, lo que hace Garcilaso es lo traduce como un espacio cercado, ¿no? Y un espacio cercado donde había una sola entrada y donde dentro de la cual habían las casas que formaban parte de una dinastía, digamos, de una dinastía inca, ¿no? De la descendencia de un inca oficial, de esa ascendencia, vivían toda la ascendencia en una cancha que él llama que barrio, pero que la palabra que he hecho es cancha, ¿no? Estas canchas estaban delimitadas por un muro perimetral que tenía una sola entrada de acceso restringido por donde se entraba y se salía. O sea que evidentemente había un control de entrada y salida. Ahí vivían las familias reales, pero no era una familia unifamiliar como la que entendemos nosotros. No era el padre, madre, hijo. No, eran varias familias, todas entroncadas con un linaje de un inca. Y es interesante porque cuando empiezo a indagar sobre la palabra barrio en España del siglo XVI, donde vivía Garcilaso, entonces, bueno, recurro al diccionario de Covarrubias, porque es el diccionario que coincide con esa época, y busco la palabra barrio. Y la palabra barrio que describe Covarrubias habla del origen árabe de la palabra bar. Describe algunas similitudes con lo que vendría a ser una cancha, pero no era exactamente lo mismo. Entonces, Covarrubias describe un barrio como un lugar donde habían unas varias familias que se juntaban para vivir juntas, pero que venía originalmente del campo, donde normalmente en el campo habían familias que vivían separadas, pero por temas de seguridad y de robos y etcétera, deciden vivir en espacios más pegados entre ellos y se juntan para vivir en un espacio que llaman barrio. Entonces había un contraste entre el barrio y la cancha, y sí, y esto corresponde al quechua cusqueño, ¿no? Que es el que habla Garcilaso. De hecho, porque yo estaba viendo a González Holguín que habla de cancha como cerco, no menciona gente que vive en el cerco. Entonces, González Holguín también no traduce la palabra cancha exactamente como la traduce Garcilaso. Y yo creo que puede ser que Garcilaso utiliza la palabra cancha en el contexto de Cusco, ¿no? Porque hubieron bastantes quechuas regionales en distintas zonas y bueno, hay que tomar en cuenta de que hay que delimitar que el quechua de Garcilaso era el quechua de Cusco. Y cuando él habla de la cancha y la traduce como barrio y describe que era una cancha, creo que hay que, primero, tomar en cuenta de que él está hablando del concepto de cancha cusqueño y segundo, tomar en cuenta de que Garcilaso de la Vega está ya definiendo él y traduciendo él la palabra. La toponimia nos revela muchísimas cosas de la cultura de un sitio, mucho más de las que podemos imaginarnos.
Como yo explicaba, yo vengo de antropología. Yo estudié antropología en la Católica, trabajé como antropóloga en Perú, en el Bartolomé de las Casas y en varios sitios, así hice trabajos de campo muchísimo como antropóloga. Y yo no soy lingüista. De hecho, estudié quechua y todo, pero digamos, la manera como estoy haciendo el estudio de toponimia es utilizando la metodología de la historia, porque mi doctorado ahora también está enmarcado dentro de historia, es un doctorado de historia. Estoy usando la metodología de historia para rastrear estos nombres. Mi fascinación ha sido familiar, los cambios de nombres es lo que me ha motivado, pero yo soy la primera en sorprenderme en la cantidad de información que te da la toponimia. Lo he visto, lo he corroborado en el transcurso de estos años y es increíble. Solamente detenernos en la descripción que hace Garcilaso de los topónimos de la ciudad, de estos 20 topónimos, cómo él describe qué quiere decir cada palabra y por qué este nombre que tenía esta referencia es fascinante porque ahí nos está dando información no solamente cultural, sino está dando información de la flora que tenían los incas, de la fauna que tenían los incas, de los sitios religiosos que tenían los incas, de los elementos de minerales, de los elementos de los reyes incas. Muchísima información solamente con un topónimo. Por ejemplo, no sé, digamos si dice Huacapuncu, él habla de Huacapuncu, dice que quiere decir que es la puerta del santuario, ¿no? Porque Huaca es un santuario, es un lugar sagrado, y Punku es puerta, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con Huacapuncu? ¿Por qué se llama Huacapuncu? Porque era la puerta para entrar al santuario. Entonces, en la misma palabra nos está dando información sobre el urbanismo de la ciudad. Entonces, no solamente son palabras que están puestas ahí porque son bonitas, o sea, simplemente que están ahí porque sí, ¿no? Esas palabras están ahí porque nos están hablando del lugar y nos están hablando de ese lugar hace 500 años. O sea, es fascinante y que todavía sobrevivan muchas de ellas y que nos sigan diciendo cosas sobre la historia de este espacio, sobre la arquitectura, sobre el urbanismo. Por ejemplo, Cantun Pata, el barrio de Cantut Pata es un andén, el Pata es andén, de Cantut. Ese topónimo te está hablando del Cusco Inca, te está hablando de que ahí había un andén y que en ese andén habían estas flores que eran las flores nativas de los incas que se llamaban Cantut. ¿No? Ese es un otro ejemplo de cómo, si solamente con leer la descripción de Garcilaso de cada uno de estos barrios, de los topónimos que nos da Garcilaso, y cómo él los traduce y los describe, ya solamente con esa parte ya aprendemos muchísimo sobre nuestro pasado, sobre el contexto inca, e incluso también sobre temas que tienen que ver con flora, fauna y religiosidad en los sitios sagrados.